Bueno, muchas gracias por estar acá. Sé que el tema es un poco varío. Se agradece aún más que estén acá preocupados por lo que está pasando con la ciencia en Chile. Un poco para que sepan el por qué vamos a hablar desde el tercer sector y para que se orienten un poco dentro de la presentación. Primero les voy a contar cómo nace Más Ciencia, las falencias del actual sistema, el diagnóstico de la institucionalidad, el camino que lleva a la ciencia hacia un ministerio y la estrategia que tenemos desde Más Ciencia. Nace la fundación, o en realidad nace una inquietud cuando en el 2007 desde la DIPRES se anuncia un recorte más o menos importante al presupuesto de Fondesit. Tal vez hay que mencionar que las glosas presupuestarias de CONICYT están dentro del Ministerio de Educación y dentro de esta glosa Fondesit es una glosa aparte junto con los FONDAP y junto con Explora. La baja en la adjudicación de los proyectos de Fondesit significa un golpe súper duro a las ciencias duras y básicas de Chile en general. Es así que se hace la primera manifestación en la entonces Plaza Bernarda Morina, fuera de CONICYT, que debemos haber habido unos 100 científicos y que la forma de protestar era con una cinta negra en el delantal blanco y habían 2 carabineros y estaba todo conmocionado porque era la primera vez que la ciencia se levantaba para exigir de que efectivamente los científicos queríamos investigar, que la ciencia era buena, pero que desde el gobierno no nos estaban apoyando. Este fue tal vez la primera evidencia en que había errores sistemáticos dentro de CONICYT y nace en el 2008-2009 la ANIP, que es la Asociación Nacional de Investigadores en Posgrado, todos alumnos de doctorado en ese entonces, básicamente de biología, 2 de química, de bioquímica, de las universidades en la Católica, la Chile y de LUSAT, y alguien que estaba en la Andrés Bello. Y ese es el grupo fantástico de compañeros que hemos estado juntos en el camino. Bueno, ahí está la Katia con su guagua incluida, en que Salvador tal vez estuvo desde los inicios mismos de la NIP, así que es nuestro niño símbolo. En el 2010 nos damos cuenta que efectivamente el problema no era CONICYT, sino que los problemas iban mucho más arriba, sino que simplemente en Chile no había ningún concepto de lo que era, o prácticamente ningún concepto de lo que era ciencia y de una vulnerabilidad total y absoluta del sistema. Y es así que Más Ciencia hace un petitorio online con 4 pilares fundamentales. Uno es que Chile efectivamente necesita una nueva institucionalidad para la ciencia y que esto sea visto a través de una fuerte inversión. Cabe recordar de que, bueno, estamos estancados tal vez hace 15, 20 años más o menos en el 0,3, 0,35% del PIB. Bueno, algunas cifras un poco más optimistas han sido el 0,4, pero ha coincidido en que todos han aumentado su inversión, pero la cifra corregida de este año es 0,35. Y además de eso, se necesita aumentar la cantidad de investigadores y crear mecanismos fuertes de inserción en la industria, pero también en las universidades. Y que, por supuesto, también hacen falta políticas de difusión de la ciencia, no solamente en Explora, sino que la difusión de lo que hacen los científicos es tarea de todos. Y esto, la verdad es que es un poco triste y reconfortante a la vez, que nosotros estamos pidiendo desde el 2011 tal vez esos pilares. Y esta es una carta que mandó el 20 de julio el rector Ignacio Sánchez al Mercurio, y que efectivamente nombra los mismos 4 pilares que como Más Ciencia estamos pidiendo. Eso básicamente es que desde el 2011 hasta ahora mucho no se ha avanzado en el tema. En el mismo año 2011, desde la Cámara de Diputados se contacta a Más Ciencia para Chile para hacer tal vez la primera jornada temática sobre el tema en el Congreso, en el ex Congreso Nacional. La verdad es que esta fue una jornada
tal vez histórica de que el Congreso era la primera vez que abría las puertas a la ciencia en forma masiva. El entonces diputado Farías era quien presidía la comisión y este año vuelve a presidirla. Bueno, ahí está Babul, famoso ahora después de su participación en Tolerancia Cero. Y el 2012, finalmente, por un cuento de apalancar recursos, nace Fundación Más Ciencia, en que básicamente la misión es fortalecer el desarrollo de la ciencia en Chile, pero a través de políticas públicas que sean súper claras y con una pata, por supuesto, en la difusión científica. Las falencias del actual sistema que como movimiento y como fundación hemos planteado, y esto efectivamente está respaldado por una fuerte evidencia en el país, es que hay una fragmentación y una duplicidad clara de funciones dentro de todo el sistema. Esto significa de que existen por lo menos 3 o 4 ministerios que hacen investigación científica, pero no hay ninguna cabeza que esté orientando esta investigación, o más que orientando, ordenando la casa, digamos. Roles poco claros, poca comunicación entre los organismos. Esto significa de que prácticamente no hay instancias en que, qué sé yo, FIA del Ministerio de Agricultura converse con CONICYT, que está dentro del Ministerio de Educación. No hay para nada una política de Estado, y esto está corroborado en que instituciones extranjeras y nacionales han diagnosticado las principales falencias del manejo de la ciencia chilena y la importancia de contar con una institucionalidad adecuada. Esto de verdad que vamos a ver más adelante, que es bastante abrumadora la evidencia que pone en palestra que efectivamente Chile no está muy bien encaminado al respecto. Y problemas de financiamiento en ciencia básica, que ya se ha hablado al respecto. En realidad estos son un par de gráficos de por qué nosotros estamos hablando de un problema de financiamiento bastante grave dentro de ciencia, y nos vamos a enfocar principalmente en Fondesit, que tal vez es por lejos el corazón de los científicos en Chile. Podemos ver un claro aumento entre el 2010 y el 2011, o el 2011 y 2012, y se ve este estancamiento que la verdad es bastante grave, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Solamente para hacer un barrido de que ciencias naturales, tal vez quien más se lleva, tal vez biología, sean los que más cantidad de recursos y de proyectos son los que se adjudican. El número total de proyectos aprobados, que vemos que de inicio, los de inicio son, bueno, no se ven muy bien los colores porque los dos verdes son muy parecidos. Esos son los de inicio, que vemos que más o menos se han mantenido desde el 2006, que fue cuando empezaron. La evolución de montos asignados, que vemos que el concurso regular efectivamente ha tenido un incremento más o menos importante, y los de inicio muy leve, y lo de postdoctoral la misma leve aumento. ¿Y por qué estamos tan preocupados por este gráfico del 2014 de por qué podría ser esa baja? Porque en la defensa del presupuesto del año pasado pusieron una cláusula dentro de la glosa presupuestaria de CONICYT, que está ahí, que Fondesit no puede superar ese monto. Y ese monto significa de que los proyectos adjudicados y cargados al 2014 no pueden superar ese monto. Solo que ese monto, nunca nadie se los preguntó a CONICYT. Se sentaron los par de personajes que trabajan en DIPRES y pusieron un monto, y ese es el monto. Y eso significa en términos prácticos que 300 proyectos de postdoc menos van a haber, y 300 de inicio menos van a haber. Eso significa que en realidad van a haber 150 becas de postdoc y 150 de inicio. Por supuesto que es un desastre. Están en conversaciones para cambiar efectivamente, porque si está en la glosa, ese monto, independiente que CONICYT pueda mover platas desde otros fondos que no han sido ocupados, no puede suplir los de Fondesit, porque la glosa
dice que no puede superar ese monto. Están en conversaciones y al parecer van bastante bien avanzados, podría ser un poco más rápido por supuesto, pero la actual presidenta de CONICET, María Elena, sabe que es un problema que hay que solucionar más o menos rápido. Y esto es solamente un macro para ver la triste realidad de que, bueno, son más o menos, estos deben ser las cifras del 2011-2012. 4.000 estudiantes de doctorado, cerca de 1.000 doctorados reciben financiamiento, menos de 300 se insertan y ellos tienen que competir con 4.000 investigadores por cerca de 500 fondos anuales, que está un poquito más arriba, creo que estaban 700 o algo así. Los porcentajes siguen siendo bastante abrumadores y este número, por supuesto, ellos no contemplan los alumnos que están haciendo becas Chile y que van a llegar prontamente, y las políticas públicas, como son tan precarias, en realidad les da lo mismo si es que la persona que ha estado trabajando en el mejor laboratorio del mundo venga a taxiar, porque en realidad el cuento es que esté en Chile y que vaya donde Carabineros y que le pasen un papel en que está residiendo en Chile. No les importa de que esté haciendo investigación, tampoco les importa si es que está con depresión porque no puede investigar, y tampoco le importa que esté dejando de lado un tremendo capital o un tremendo aporte que le puede hacer a la ciencia desde Chile. Bueno, esto es, yo creo que todos sabemos bastante bien de que la región metropolitana por lejos es la que se lleva casi todos los recursos de los proyectos. Sin embargo, bueno, Biobío y Valparaíso están dentro de las regiones, son las que más concursos o más proyectos se adjudican. Sin embargo, por supuesto que esto hay que cambiar, y CONICET yo creo que también está preocupado. De hecho, en un par de reuniones con los centros regionales de CONICET, una de las ideas es que las personas que van a volver de becas Chile pueden insertarse en alguno de los centros regionales un poco para mejorar esto y por supuesto que sean más competitivos. El diagnóstico, bueno, aunque ya fue mencionado en una diapositiva anterior, hay un problema grave de coordinación institucional, falta de relevancia política y pública del tema. Yo creo que tal vez la presencia de Babul, del doctor Babul en Tolerancia Cero es histórica. Es la primera vez, bueno, en realidad es la primera vez que se habla sobre el problema de la ciencia en un programa que es masivo. La vez anterior había sido María Teresa Ruiz, pero le habían invitado por un tema muy puntual, no para hablar de problemas de institucionalidad. Hay un problema de continuidad de estrategia a mediano y largo plazo que se suele llamar como inconsistencia dinámica. Tal vez el ejemplo más claro de esto es en el primer gobierno de Bachelet. Se habla sobre la política de los clústeres, que es potenciar las áreas prioritarias en el país. Llega el gobierno de Piñera, cree que los clústeres en realidad no son necesarios, le retira casi todo el financiamiento al CENIC, y de hecho lo dejó en el último año. Son 6 personas trabajando en el CENIC porque no hay más recursos para ellos. Llega nuevamente Michelle Bachelet y volvemos de nuevo con la política de los clústeres. Esto significa una de dos: o que efectivamente los clústeres no son un acuerdo entre todas las partes, que solo algunos creen de que esto es relevante, pero esto habla de una precariedad en políticas a largo plazo que depende del gobierno de turno, cuáles van a ser los ejes principales de atención. Y eso en ciencia es inaceptable, porque todos sabemos, yo asumo que todos los que estamos acá de una u otra forma estamos ligados a la ciencia. Todos sabemos que los resultados en ciencia son extremadamente lentos, por lo tanto no pueden obedecer a un gobierno de 4 años para fijar las políticas públicas. Las falencias en el gobierno corporativo y las agencias pertinentes, bueno, todos sabemos de que CONICET llevamos casi un año sin presidente, pese a que funciona bien. El problema no es que funcione bien o mal, es la importancia que le da el gobierno tal vez a la principal agencia de ciencia en el país. Y la falta de un ente responsable de más alto nivel que se encargue de coordinar e implementar
una agencia nacional de ciencia, tecnología e innovación. Esto tal vez se ha tratado de solucionar potenciando un poco el CENIC, que es el Consejo Nacional de Investigación, de Innovación para la Competitividad, ¿sí? Y ahora le quieren cambiar la D la C por la D, para que sea de desarrollo. La verdad es que suena bastante bien. Esperemos que lo puedan hacer en un corto plazo. Y el diagnóstico puntual de la institucionalidad es que llevamos décadas analizando el problema, juntándonos en seminarios, escribiendo libros, escribiendo columnas, y esto seguimos, son por lo menos 20 años de diagnóstico. La generación de propuestas y proyectos de ley quedaron en nada. Vamos a ver más adelante la historia de esto. Y finalmente una precarización cada vez mayor para realizar ciencia en Chile, en especial en etapa temprana de posgrado e inserción. Bueno, ya vimos en la diapositiva anterior de que la competencia de verdad es desleal. Poder competir por tan poquitos cupos para inserción es un poco preocupante. Estos son solo algunos de los diagnósticos que se han hecho en cuanto a la fragilidad que tiene la institucionalidad científica en Chile. Prácticamente todos ellos llegan al mismo consenso de que se necesita una cabeza clara defendiendo la ciencia. Y muchas veces a nosotros nos han dicho, pero ¿cómo? ¿Por qué ustedes siempre están peleando por un ministerio? Porque necesitamos un ente responsable. Porque si es que hay problemas en filas en los hospitales, la gente sí le pide al ministro de que dé explicaciones y se le pide al ministro que dé una solución rápida. Por lo tanto, si es que somos consecuentes con ese análisis, ¿por qué no pedir un ministerio para ciencias si sabemos exactamente lo que está pasando y que necesitamos un ente responsable y que conversa a la par con los otros ministros? El modelo chileno, este es a grandes rasgos, la verdad es que es bastante macabro. Si es que llegara a ser efectivo lo que dice el programa de Michelle Bachelet, en que la super solución es pasar CONICET al Ministerio de Economía, esta es la realidad. El diseño, la coordinación, la implementación, la evaluación estarían dependiendo de un mismo ministerio. La ejecución podría estar distribuida, bueno, entre la Iniciativa Científica Milenio, que también es de economía, Corfo, que también es de economía, y CONICET, que supuestamente también sería de economía, con una evaluación de ellos mismos. Así que por supuesto que si uno se autoevalúa lo va a encontrar todo fantástico, ¿no? Y con una participación absolutamente nula de la Academia de Ciencias, de las sociedades civiles, de las sociedades científicas, del sector privado. Esto es súper preocupante, porque efectivamente significa que no hay una política nacional de ciencia y tecnología. Y este es el mapa de lo que pasa en Chile, que tanto nos gusta compararnos. Bueno, los que están en rojo son los países que tienen ministerios de ciencia, y los que están en azul no tienen ministerio de ciencia. Veamos dónde hay mayor preponderancia en no ministerio de ciencia. Bueno, tanto que nos gusta compararnos con nuestros pares, Argentina y Brasil ya tienen un ministerio que la verdad ha incrementado. Argentina creo que va en un punto del PIB, o 0,8 parece que es, y Brasil va en un punto del PIB. Y nosotros todavía seguimos discutiendo si es que CONICET se va al Ministerio de Economía o no. Bueno, ese es un gráfico de tortas que muestra más o menos lo mismo, el 39%. Estos son básicamente los países de la OCDE, que son los más fáciles de buscar cuáles son las institucionalidades que hay en sus respectivos países. Y el modelo exitoso es efectivamente en que el diseño lo hace un consejo superior que tiene que ser independiente del gobierno de turno para evitar la inconsistencia dinámica que ya fue hablado y porque la ciencia es a largo plazo. Con una coordinación. Hay algunas veces que el diseño y la coordinación van juntos, otros que la coordinación y la implementación van en una misma agencia.
Sin embargo, este diseño también, esto también se ve en que el diseño, la coordinación y la implementación son entes aparte, y la ejecución, por supuesto, que con agencias bastante claras y con un organigrama muy claro y con una evaluación que es independiente de los que hacen el diseño y la coordinación, que es por supuesto una mirada de afuera, haciendo un análisis crítico sobre la situación y cuáles son, si es que hay que hacer algún cambio, que se haga desde afuera y que sea visto no con conflicto de interés. Bueno, aquí vemos claramente la diferencia entre las dos situaciones. Y antes de pasar a la historia, que lo que tú me preguntabas si era lo mismo de la Comisión Filippi, solamente recordar que muy poca gente lo sabe, que Chile está mejor rankeado que Japón dentro de la ciencia mundial. Y eso significa de que nosotros tenemos la obligación y el derecho de exigir de que la política científica chilena sea de mejor calidad, por eso mismo, porque los números nos avalan. Bueno, y el gasto en promedio son $60 en Chile versus 200 de países desarrollados cuando teníamos el mismo PIB, y el promedio de la OCDE son 800, así que bueno, claramente la competencia no es muy leal. Y esta es una pequeña historia un poco macabra sobre el Ministerio de Ciencia. Marcamos como hito desde el 2011, cuando efectivamente desde la Cámara de Diputados les llama la atención que un grupo de la sociedad civil se esté organizando para exigirle a sus políticos políticas claras en ciencia y mayor inversión. En mayo del 2012 sale el lanzamiento del libro de la jornada temática, en que fueron varias mesas de trabajo, en que estaban absolutamente todos los sectores que quisieron estar porque fueron invitaciones abiertas. Entre agosto y mayo del 2012, en el Senado, bajo la presidencia de Girardi, hacen el primer Congreso del Futuro en diciembre, con un relativamente buen éxito para la publicidad que se hizo, y se decide crear la Comisión de Futuro que fuera permanente. Esto en mayo ya estaba funcionando. Tener una comisión de futuro permanente significa de que sesionan, o es permanente al igual que salud y educación, sesionan regularmente con 5 o 6 senadores, dependiendo del año. Algunas veces hemos estado con 5, otras veces estamos con 6, y básicamente los temas que se tratan ahí son de ciencia, porque se entiende que desde la ciencia se puede dar una mirada más prospectiva o anticiparse a los cambios que se necesitan para las leyes. En julio del 2012 Chile mantiene la mejor ciencia nacional, o sea, regional. Y en septiembre del 2012, efectivamente, Longueira hace el anuncio de traspasar a CONICYT al Ministerio de Economía, en que causó un rechazo total y absoluto, y sale la ciencia a la calle una vez más, frente al Palacio de la Moneda, y además justo coincidió con el aniversario de la marcha de Bernarda Morín, solo que aquí éramos, en vez de ser 100 personas, creo que éramos 600. Bueno, 1000 según dijo Baúl ayer. Pero fue relevante porque efectivamente logramos salir en prensa, lo cual es extremadamente difícil. En noviembre del 2012 se hace un seminario para hablar sobre las debilidades y oponerse al traspaso de CONICYT al Ministerio de Economía. Esto termina en que, bueno, ahí está la foto en el Mercurio, lo cual de verdad que es inédito. El año 2013 se llama el año de la innovación. Todos, por supuesto, creímos absurdamente de que a través de la ciencia podíamos hacer innovación y que se iban a aumentar los recursos para ciencia. Por supuesto que eso no pasó.
En enero del 2013, en Concepción, hacen una jornada también de institucionalidad en que fue el entonces jefe de innovación del Ministerio de Economía y que después fue uno de los que participó en la Comisión Filippi. Como fue tal el rechazo de la comunidad científica en pleno del traspaso de CONICET, Piñera efectivamente llama a una comisión asesora presidencial presidida por Bruno Filippi, así que todo el mundo la conoce como Comisión Filippi. De aquí creo que eran 13 miembros y dos que estaban elegidos, que eran representantes del gobierno. Uno de ellos era Juan Manuel Santa Cruz, el jefe de innovación. Se forma y en abril salen las conclusiones. Y entre medio de esto, nosotros como Fundación Más Ciencia, que habíamos organizado también ese seminario, el de debilidades, junto con la Academia Chilena de Ciencia y el Consejo de Sociedades Científicas, hicimos un petitorio en que una vez más juntamos más de 5.000 firmas y que fueron entregados en La Moneda para oponerse al traspaso. La razón de entregarlo en marzo era porque nosotros sabíamos de que abril era la fecha límite que tenía la Comisión Filippi para entregar el informe. Y este informe nos dejó a todos súper contentos porque básicamente el diagnóstico es el mismo que como sociedades civiles nosotros habíamos hecho, que es una falta de coherencia y coordinación de las políticas públicas, falta de claridad en la responsabilidad técnica o política, deficiencias en la evaluación del diseño de las políticas públicas y que es necesario un rango ministerial para facilitar la coordinación a nivel gubernamental. En este momento en Chile son 4 ministerios los que hacen, de una u otra forma están ligados a ciencia y la verdad es que estos organismos prácticamente no conversan. Esto es lo que propone la Comisión Filippi, que el Ministerio de Economía por su lado, preocupándose de lo suyo, el Ministerio de Economía preocupándose, o sea, de Educación por supuesto preocupándose de la educación, y hay un nuevo ministerio en que tenga 2 subsecretarías, por un lado la de Educación Superior y por el otro lado la de Ciencia, Tecnología e Innovación, y bajo esto que deberían estar las agencias que son las principales en Chile encargadas de financiar los proyectos. CONICET y el Instituto y la Iniciativa Científica Milenio, Innova, INAPI, Explora también tiene que estar acá, la Comisión Nacional de Acreditación que debería estar bajo Educación Superior. Y este modelo nos dejó a todos súper contentos porque efectivamente era el que recogía los 20 años de diagnósticos anteriores. Reconoce el diagnóstico efectivamente, propone una estructura clara de gobernanza, pone a la ciencia en un lugar privilegiado, esto es tener un ministerio, no ser una agencia con rango ministerial, que ya sabemos que eso no funciona, y reconoce por primera vez a los actores sociales en el desarrollo de políticas públicas. Todos esperábamos muy ansiosamente el 21 de mayo y el discurso. Lo lógico es que si un presidente llama a 15 personas a un grupo de trabajo, es que esas conclusiones sean recogidas en el discurso principal a la nación, que es el del 21 de mayo. Por supuesto que no salimos mencionados, hasta que enero del 2014, bajo tercer Congreso Futuro que fue enfocado a ciencia chilena, el día sábado se hicieron tres mesas de debate y una de ellas estaba Piñera y hace el anuncio de que efectivamente va a crear el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Lo cual para quienes trabajamos en Congreso Futuro, en el Consejo Futuro o en la Comisión de Desafíos de Futuro, no podría haber sido mejor broche para tal vez el encuentro más grande de científicos que se hace en Chile. Digo que tal vez el más grande, no quitándole mérito a los otros, sino que es el que tiene mayor diversidad de temas y que además es gratis y van 3.000 personas en general a verlo. Y el proyecto ingresa al nuevo proyecto.
y ingresa 3 días antes de que Piñera se vaya de su turno, digamos, y entra al Senado sin el estudio que se me olvidó el nombre ahora, pero el que va con la parte de platas. Y sin eso, en realidad, básicamente es que queda fuera de base. Así que volvimos a foja cero. Y sumado a lo anterior, no solamente de que volvimos a foja cero, sino que también estaba la preocupación de que en el programa del actual gobierno dice que hay una subsecretaría de ciencia dentro del Ministerio de Economía. Entonces volvemos atrás nuevamente a hacer la marcha frente a la moneda, volvemos nuevamente a juntarnos o esperamos que efectivamente se den cuenta que el diagnóstico está y que la verdad es que faltan acciones, menos discusión y más acción. Y entonces nosotros como fundación y como parte del tercer sector, ¿qué hacemos? De todo un poco. Hacemos activismo digital y ciudadano a través del movimiento y de la fundación. Tenemos más de 9.500 seguidores en Twitter, que la verdad es que para hacer un tema un poquitinario es bastante. Tenemos una serie de escritos, tenemos una página en que está el petitorio online con básicamente los 4 pilares que les mencioné. Tenemos un departamento de estudios en que hace los libros con los análisis comparados, con los estudios comparados de lo que está pasando en Chile versus lo que pasa en los otros países. Prontamente se viene un análisis crudo de lo que pasa con el CENIC. Participamos en los congresos futuros, participamos en jornadas temáticas. Esta fue tal vez histórica. Era la primera vez que el presidente del Senado se juntaba con un grupo de científicos a discutir y que nos preguntara qué pasaba con la ciencia en Chile. Y por supuesto nosotros estábamos ahí metidos en el medio, obviamente. La manifestación de Bernarda Morín 2012, y este es un hito importante que se me olvidó decírselo en su momento. Cuando vimos de que efectivamente nosotros teníamos al actual presidente de la fundación, estaba metido en el programa de gobierno en la parte de ciencia y tecnología de la presidenta Bachelet. Y ya sabíamos más o menos lo que iba a salir, o lo que debería haber salido, que no fue lo mismo que salió de esto. Hicimos una plataforma online en que era Debate Ciencia 2013, en que uno podía hacer un análisis comparado con lo que proponían los diversos candidatos. Entonces, qué sé yo, estaba Michelle Bachelet, hicimos 2 veces esto, lo hicimos para la primera vuelta, cuando fueron las primarias, en que ahí había un claro candidato que sí estaba de acuerdo con un ministerio y tenía una propuesta bastante sólida, y después la limpiamos hasta que estaban solamente las 2 candidatas en competencia. La verdad es que producto de esta plataforma también nos llaman de Nature para hacer un par de entrevistas para saber qué estaba pasando en Chile y por qué era necesario que el tercer sector se juntara para hacer cosas así, porque Chile no le daba la importancia que tenía a la ciencia. Hemos estado también en Populosaurio, que fue tal vez una feria donde estaban la mayor cantidad de organizaciones civiles. Hemos estado también en la Bienal de Artes Mediales, porque efectivamente creemos que la ciencia está en todo. Uno de los fundadores de la fundación fue nombrado el 2013 dentro de los 100 jóvenes líderes, que en verdad es un orgullo. Pablo Estudillo, que también ha participado en charlas TEDx en Chile. En edición de libros también participamos. Escribimos para editoriales para Nature. También llamamos la atención en medios locales. Esta es tal vez la penúltima columna de Pablo Estudillo, en que bueno, la imagen lo dice todo, ¿cierto? Ahí, en esa letra que no se alcanza a ver, sale Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, por si acaso.
en seminarios de institucionalidad científica, y esta es tal vez la última columna que hemos estado presente también en Nature el 23 de julio. Y este es el grupo de trabajo tal vez más cercano, que es el que mantiene viva las plataformas, el que mantiene viva la pasión por la divulgación, que es Más Ciencia para Chile, mezclados entre fundación y movimiento. Nuestro consejo asesor, que la verdad es un orgullo tener a todos ellos, Juan Carlos Castilla, Premio Nacional, Juan Manuel Santa Cruz, ex jefe de innovación del Ministerio de Economía, Mariano Rosenzweig, que era el ex director de Explora, que ahora está en la Municipalidad de Providencia, y Cristian Freire, que debe ser uno de los mejores diseñadores y animadores de Chile, de animación digital. Y hacemos todo tipo de divulgación para acercar a la ciencia a todos, no solamente a los científicos, sino que a la ciudadanía en general, porque tenemos claro de que para que la gente entienda por qué es necesario un ministerio, también tienen que defender su discurso y también tienen que defender y querer a sus científicos. Así que eso, esa es la presentación.